Hola, buenos días. Buen día, doctor. Buen día, licenciado. Perdón, creo que estaba con el audio cortado. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se les ¿Cómo están? Buenos días. He visto que me han enviado a lo largo de la noche sus trabajos. Están muy bien. Agradezco el esfuerzo. Voy a revisar con detenimiento cada uno de ellos. He estado leyendo algunos y desde la gesta de la idea pretendida está bastante bien. Es lo que nosotros deseábamos. Lo que decía para cerrar esta primera fase evaluativa y propiciar a la participación de todos es que requiero conversar. Bueno, esto lo voy a hacer a manera discrecional. Los que gusten brindar una palabra sobre los 4 artículos que hemos puesto en consideración para conversar el día de hoy, que son los artículos del doctor Juan Antonio Morales, el del doctor Antonio Sarabia, el de la BBC News y el de Guillermo Oglietti. Por ahí tengo ya algunas manitos levantadas. Excelente. Vamos a dar ese orden y por favor voy a registrar participación de absolutamente todos mediante chat también, ¿ya? Entonces vamos a ir con el orden. Por favor, en el caso, por ejemplo, de Nina Smoothie, tengo por ahí, identifíquese correctamente a razón de que pueda tener bien apuntado su nombre. Y así voy a tener el correlato de apuntar el nombre con la lista que tenemos, la lista oficial que tenemos, ¿ya? A ver, nuestra conversación va a girar en torno, no es que deben responder a la pregunta específicamente, pero la temática claramente lo direcciona. ¿Por qué debería ser preocupante la inflación en Bolivia? Es un elemento que desde la mirada del economista en formación debe existir alguna respuesta argumentada que tiene cierto vínculo con los artículos que hemos compartido el día lunes. En conexión, se solicita responder hacia 2022 cuáles podrían ser los factores que responden a una baja inflación en Bolivia. Y finalmente, en concordancia, que también lo responde uno de los artículos, si la baja inflación en Bolivia puede ser considerada una virtud o un defecto. Estas 3 cuestionantes se las voy a compartir mediante chat, a razón de que ustedes también vayan brindando sus comentarios. ¿Se logra ver las 3 cuestionantes en chat? Se ven, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Ya. Entonces vamos a ir en este orden, ¿ya? Primero vamos con Lisette. Luego pasamos a Diego. Luego hablamos con Luz. Luego hablamos con Guara. Luego con José Miguel. Y por supuesto, todos tienen la chance, perdón, tengo a alguien más. Iris Adriana. Todos tienen la chance de participar mediante chat. Lisette, por favor, la escuchamos. Adelante. Licenciado, buen día. Bueno, sí, en los artículos que nos ha mandado
muy interesante, ¿no? Cómo ven la inflación. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta en sí, ¿por qué debe importarnos la inflación aquí en Bolivia? Porque en los últimos años, bueno, más desde el 2019 hemos visto que hemos sufrido crisis, ¿no? Tanto, por ejemplo, la pandemia, luego viene lo que es la guerra de Ucrania, entre otros. Entonces, esto nos dice en los cuatro en sí que he leído, concuerdan en que todas las economías latinoamericanas, mayormente mundial incluso, han sufrido inflación, ¿no? Pero se sorprenden y es como la noticia, ahorita el boom de la noticia, ¿no? En donde dicen que Bolivia está teniendo una baja inflación o ha mantenido la inflación de manera constante, pero dicen que esto, todos empiezan a investigar y a hacer críticas en donde se empiezan a surgir preguntas, ¿cómo ha surgido esto? ¿Por qué? O el porqué de esta inflación baja, o cómo están haciendo Bolivia, y si el modelo realmente está funcionando, ¿no? Entonces nos dicen que esto, por ejemplo, algunos critican y nos dicen que, por ejemplo, en el primero de déficit fiscal, esto se está dando gracias a los subsidios, por ejemplo, porque eso, gracias a eso estamos teniendo los subsidios, dicen que no son tan buenos porque no nos están ayudando a tener una información correcta sobre el índice de precios al consumidor, ¿no? Lo que no están dando como una información correcta porque no nos ayudan a ver, a calcular la inflación en sí. Y dicen que no, esto no es bueno porque es como que lo están ocultando y en un momento va a estallar y va a ser grave la situación. Puedo rescatar más también de los otros. También nos habla sobre el FMI, qué está pasando, ¿no? Entonces, no solo en nuestro país está haciendo la crítica, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, nos están observando cómo se está dando esto. En sí, los tres concuerdan en eso, ¿no? Que por ejemplo, las subvenciones tanto a la gasolina y a otros productos, nosotros como bolivianos no estamos sintiendo tanto lo que es como le puedo decir, no estamos sintiendo tanto lo que es la subida de los precios porque nos están subvencionando, ¿no? Entonces, dice que esto, por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos y todos nos hablan, en el corto plazo dice que se ha recibido muchos recursos, pero en el largo plazo dice que esto ha desincentivado la inversión extranjera. También nos hablan, por ejemplo, de la sustitución de importaciones, ¿no? Eso tratan de responder aquí las autoridades de Bolivia, por qué se están dando esta baja inflación o constante. Entonces nos dicen que eh, la sustitución de importaciones dice que ha ayudado a Bolivia a que no dependan de otros proveedores, pero esto a un futuro dice que nos está dando que vamos a tener, por ejemplo, más deuda. En sí, el Banco Mundial nos dice que vamos a tener una deuda del 80% del PIB en sí, ¿no? Y no solo deuda externa, sino también deuda interna, ¿no? Y eso es muy preocupante aquí para Bolivia. Eso puedo decir, licenciado. Muchas gracias. Le agradezco, Liceo. Es un gran momento. Hablemos, por favor, con Diego. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Acerca de los, bueno, las noticias o los informes que hemos recibido el día lunes, ¿no? De estos cuatro autores. Bueno, mm, hay que hacer notar de que tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Como se nos había indicado. Y bueno, hay que primero hablar de la inflación como tal, de que en un contexto internacional bueno, se hace ver o se denota que es algo positivo en comparación a otros países que sí están sufriendo periodos de alta inflación, como sea Argentina o Perú, más o menos. Y realmente se pregunta uno si esto es una virtud o un defecto, como dicen los artículos. Ahora, hay que analizar mucho la política que se ha estado aplicando, ¿no? Dentro de materia económica, materia monetaria, en estas décadas. Primero que nada, de que se puede comprar y vender dólares libremente, algo que viene sucediendo desde la década de los 90, ¿no? Cuando existía parecía
sentirse un mercado diferente de dólares y bolivianos y el interés que se tenía por el dólar, pero sin embargo, esto ha mantenido cierta fuerza hacia los bolivianos y de que posteriormente exista un tipo de cambio fijo respecto al dólar. Ahora, también quisiera centrar un poco en lo que son las subvenciones como una manera de política para mantener un IPC bajo, ¿no? Especialmente en materia de hidrocarburos, etcétera. Porque lo que primero se habla en estos artículos es decir, si esta política puede ser efectiva a largo plazo o a corto plazo, porque si bien se está manteniendo una inflación baja, hay que revisar también cómo está el desempeño fiscal, ¿no? Y en un artículo de esos hablaba de que no se estaba cumpliendo el programa fiscal financiero, donde se tiene un estimado de la inflación y también de un sobregiro en la RIN. Esto puede evidenciar un poco de cómo afecta, digamos, estas políticas que hemos aplicado en materia fiscal, ¿no? También se habla de que los subsidios que aplica, o las subvenciones que aplica el gobierno son bondadosos y que realmente mm, la inflación no solo se basa en las subvenciones, sino también las exportaciones que realizamos en materia de alimentos, ¿no? Y esto me parece muy importante porque estas exportaciones también han colaborado de una manera en contrarrestar algunos efectos de inflación. También se habla de que este efecto pueda durar a largo plazo, pero el problema es de que siempre va a haber, digamos, una consecuencia ante tal política, ¿no? Que tal vez no estamos viendo, pero es necesario tener en cuenta estos efectos que genera en materia fiscal, ¿no? Licenciado, eso sería. Muchísimas gracias, Diego. Todavía no estoy viendo registro de intervenciones, seguramente están haciendo una redacción mediante chat, pero bueno, seguramente ya las van a llegar. Hablemos, por favor, con Luz. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está Luz? Buen día. Respondiéndole a lo de nuestra pregunta de si la inflación es un defecto y no una virtud, en Bolivia el gobierno se mantiene en una línea de subsidiar varios otros productos, como por ejemplo los hidrocarburos, la harina, el pan, etcétera. Este artículo nos menciona, el primero, es decir, que no solo esta política nos ocasiona déficits, sino que además no deja que los precios se transmitan la información correcta en el mercado. Esto se puede concluir que las personas no cambiamos nuestros comportamientos y no modificamos también la asignación de nuestros recursos para enfrentar una nueva realidad en nuestro ámbito boliviano. Eh, Teniendo los precios fijos, la gente a veces no se da cuenta y no tiene incentivos a comprar, por ejemplo, menos gasolina, en una relación a los verdaderos precios, es decir, a los precios internacionales. Nuestro consumo de gasolina además es muy mal aprovechado. No lo aprovechamos porque para el consumidor final se nos hace muy barato, por lo cual esta es una mala asignación de los recursos. Es probablemente la peor consecuencia de mantener nuestro IPC casi constante. Además, también leí en los artículos que se habla sobre que nuestro país, Bolivia, tiene un índice de precios al consumidor que se ha mantenido sorprendentemente estable. Es decir, que cuando las curvas de de vecinos países y de medio mundo se dispara al alza, Bolivia llegó incluso a registrar una bajada. Y esto es una sorpresa de todos los países vecinos, es decir, de cómo se ha liberado nuestro país de la inflación que recorre toda América Latina. También en el artículo del profesor Juan Antonio Morales nos habla cómo se da los buenos precios para las materias primas y también el control en la pandemia que ha posibilitado la reanudación de las actividades económicas intensivas.
tales como los servicios de hotelería, los restaurantes y el comercio al por menor. En este punto, él nos explica la recuperación del dinamismo. También nos explica que los países, por ejemplo, de Argentina, Brasil, Colombia, están teniendo un crecimiento más alto que el que se estimaba a principios de este año. Por otro lado, su buen crecimiento del primer semestre del país de Argentina tiene un trabajo muy importante y duro, por lo cual este país debe controlar su inflación y su devaluación. Como las altas inflaciones no duran mucho tiempo, la Argentina se debe estabilizar en algún momento a una costa de sacrificar el crecimiento y el empleo. La correlación monetaria argentina tendrá también consecuencia para nuestro país. Eso podría aportar, licenciado. Muchas gracias, Luz. Hablemos, por favor, con Guara. Buenos días, ¿Cómo está? licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, aportando, buenas tardes. Aportando todo lo que se comentó respecto, puedo mencionar ya una fuente rápida de Sarabia hablando sobre la de la subvención, y creo que lo más importante de este artículo es, ¿no?, lo que habla de que estamos viviendo técnicamente en una burbuja, que cuando se subvenciona no se está comunicando bien a la población respecto a la situación que se está teniendo en la región, principalmente, como otros países están teniendo progresivamente un alce de los precios, entonces se comunica la situación mundial. Sin embargo, acá en Bolivia, como no se está teniendo ese alce de los precios y se los está manteniendo, por así decirlo, estables, entonces se mantiene, como se menciona en el artículo, a la población en una burbuja en el cual en cualquier momento podría estallar si es que esta subvención no se llega a cubrir. No se llega a cubrir. Em, Creo que eso es lo más resaltable del artículo de Sarabia. Ahora pasando al artículo de la BBC de Di Olmo, se habla, ¿no?, en una parte muy específica se alaba lo que es el tipo de cambio fijo que tiene Bolivia, y también menciona que según el ministro Montenegro, también este, este establecimiento de la inflación es debido, ¿no?, a la producción que estamos teniendo. Habla de todo lo que son las empresas y demás. Y también nuevamente se menciona lo que son las subvenciones a los elementos básicos como la harina e hidrocarburos. También, no recuerdo muy bien qué artículo, sino se menciona sobre las subvenciones a que son a los hidrocarburos, que son más de $1.000 millones. Eso se me ha hecho muy interesante porque estaría significando una gran parte de todo lo que en sí es el ingreso. Em, También hay una parte en este artículo de la BBC que se menciona que se teme de que al terminar todo lo que es el estudio, o bueno, el año, no se pueda llegar a cubrir lo que es el déficit para el próximo año. Luego, con lo que es de Juan Antonio Morales, él hace mucha más mención a que los datos no salieron a inicios de este año y que muchas economías llegaron a crecer, y que para entonces el FMI ya había dado sus pronósticos sobre el crecimiento. Entonces se agarra a partir de ahí y nos compara con Argentina, que si bien está creciendo, también está teniendo una inflación muy grande y de que no está pudiendo cubrir lo que es su población. Sin embargo, menciona que en una situación nosotros podríamos llegar a ese tipo de momento, entonces tendremos que estar muy preparados porque nos podría llegar ese tipo de situación. Ahora con Oglietti creo que hace un estudio más general respecto a lo que ha tenido que suceder para que lleguemos a este tipo de inflación. Hace un estudio de todo lo que son los planes, ¿no?, que se han realizado mucho antes de que suceda el 2020, incluso mucho antes de la pandemia. Menciona lo que han sido los proyectos que se han realizado, como por ejemplo instituciones del gobierno, menciona farmacias que se han realizado, también menciona a las diferentes subvenciones que han existido. Habla también de los esfuerzos de los planes de gobiernos para poder desdolarizar y los esfuerzos para fortificar la moneda, licenciado. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Guara. Tengo en lista
la intervención de José Miguel. José Miguel, Buenos días, escuchamos. licenciado. Bueno, respondiendo a las preguntas como la baja inflación de Bolivia es una virtud o un defecto, en mi punto de vista, y como hablaban en algunos artículos, es un defecto, ya que es como que tapa el sol con un dedo. No es que tengamos una buena producción o algo por el estilo, sino que el Estado subvenciona o amortigua el golpe de la inflación, como los hidrocarburos, la harina, por ejemplo, para que no alcen sus precios. Y eso tiene que ser muy, ¿cómo decirlo? Muy insostenible, porque hasta había una tesis que hablaba sobre la insostenibilidad de los hidrocarburos a largo plazo, que fomenta también el contrabando, que es muy preocupante porque ese dinero que se gasta miles de millones cada año en subvencionar los hidrocarburos se podría utilizar para construir más hospitales o algo por el estilo. Pero siendo objetivos también, si dejáramos de subvencionar, si el Estado dejara de subvencionar los hidrocarburos, mataría a los microempresarios, a las pequeñas empresas que quieren crecer, digamos, en producción de alimentos, por ejemplo, los yuncas a traerlo aquí, ¿no? Aumentaría el precio de transporte, por así decirlo. Mataríamos la producción, pero pues ese es el enfoque para subvencionar los hidrocarburos, también como pasa con la harina. Luego, ¿por qué debía preocupar la inflación? Es como repetirlo, ¿no ven? De decir que tapamos sol con un dedo, porque no nos preocupa nada, no nos está preocupando esa parte, tenemos que estar en una economía estable, y lo cual no es cierto porque puede que en un momento se va a ser insostenible por tanto subvenciones que tenemos. Sí, eso sería mi aporte. Muchas gracias, José Miguel. Hablemos, por favor, con Iris. Buenos días, licenciado. Bueno, haciendo un aporte a todo lo que ya han comentado mis compañeros, la parte que a mí, la parte que más yo la vi interesante fue sobre lo que habla el artículo de la guerra de Ucrania, que esto ha permitido, ¿no? Que la guerra de Ucrania ha conllevado hacia la reasignación de los recursos. Lo que no está pasando en Bolivia por el hecho de mantener el IPC constante con subsidios, esto no permite que se reasignen los recursos. También dentro de esto, he visto como un punto importante que, que tener la baja de inflación también afecta al comercio informal, ya que las personas eh, van a ver, ¿no? En qué invertir, en qué producir. Esto de la alza y la baja de los precios también afecta mucho al comercio informal, más que todo al área rural, ya que las personas, muchas de las personas viven del comercio informal, entonces es su pan de cada día, ¿no? Eso es lo que puedo aportar, licenciado. Vale, muchas gracias. Creo que he logrado la participación de todos los que han levantado la manito. Si es que alguien no he brindado micrófono, me lo dice, por favor. A ver, estoy viendo ahí. Sí, creo que están todos. Y el resto. Ah, no, por ahí tenemos más. Fabiola, ¿gusta aportar algo más? Sí, licenciado. Por favor, auxílieme. A lo que veía, ¿no? Es una parte tal vez que yo ignoraba, porque muchas veces hemos visto, digamos, en las noticias que eso de la baja inflación era algo bueno, ¿no? Y nos ponía, digamos, a la mira de todos los países de decir por qué la inflación es tan baja ahí y que es un modelo a seguir, porque incluso se halaga al nuevo modelo económico que nosotros vemos, ¿no? El de comunitario productivo, donde nos dice que este modelo eh, tiene como, tiene como prioridad al consumidor boliviano, a la población boliviana, y que pone mucha énfasis tal vez a lo que es primero para nosotros y luego para los demás. Eso hablo en el tema de exportaciones, ¿no? Porque antes se exportaba, sin importar si esto se cumplía con la demanda nacional. Ahora primero se cumple con la demanda nacional y luego recién lo que
es el excedente, se exporta. Entonces, eso es lo que ponía el nuevo modelo, ¿no? Y veía también en otros artículos o en otros lugares que eso, todos los economistas halagaban, decían eso, esa es la visión que se debería de tener. Pero viendo y leyendo estos nuevos artículos, uno se da de cuenta que entonces eso solamente es algo como que lo vemos como una mirada que no refleja totalmente la realidad. Es cierto que el gobierno subsidia, ¿no?, ciertos productos como lo que es la gasolina, y también el trigo, y eso implica un gran déficit fiscal porque el gobierno es el único que se hace cargo de ello, donde entonces para ello creo que para evitar todas estas cosas, el gobierno mejor debería prever. En caso de la harina, por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos tierras muy fértiles, donde se puede, ¿no?, implementar también el sector agropecuario, el sector agrícola, donde nosotros podemos tal vez producir ese trigo en vez de importar de otros lugares, ¿no? Para que el precio sea menor incluso. Ahora, respecto a la gasolina, tiene razón, es uno de los precios más bajos que se tiene en Bolivia. Incluso se hace, incluso sin nosotros ver, esto se trafica, ¿no? Porque el precio es demasiado bajo respecto a otros países. Y otra cuestión que veo es que nosotros como bolivianos estamos muy acostumbrados a que el gobierno resuelva nuestros problemas, porque si algo no nos gusta, directamente hacer bloqueos, hacer marchas, huelgas de hambre, y eso no debería de ser así, porque nosotros como bolivianos más bien deberíamos fomentar a la producción, fomentar a la inversión para que nuestro crecimiento económico sea más alto y no estar eh, pidiendo simplemente bonos, estar pidiendo tal vez que se solucionen nuestros problemas, ¿no? Cuando nosotros mismos deberíamos aportar a ello. Ese sería el... Muchas gracias, Fabiola. Voy a motivar a lograr unas cuantas participaciones más bajo la siguiente lógica. En los artículos, el de Juan Antonio Morales, se hace una metáfora que dice patear la lata hacia adelante. Un símil se hace en el artículo de Antonio Sarán, donde hace una analogía de manejo de política con un ejemplo de poner la basura bajo la alfombra. Por favor, si pueden relacionarme de la lectura que ustedes han tenido, ¿a qué se refiere con estas dos metáforas? ¿El patear la lata hacia adelante o el tema de poner la basura bajo la alfombra? ¿Quién me auxilia? Adelante, Nina. Ayúdeme, por favor. Perdón, igual. Anónimo es mi nombre. Sí, disculpe. Ya, respecto a patear la lata hacia adelante, creo que se está refiriendo mucho a lo que es por ejemplo, no, la mentalidad boliviana de no es nuestro problema ahorita, pero tal vez sea mañana, algo así es quedar bien hoy y tal vez tengamos el problema mañana, pero hoy hemos quedado bien y creo que no, ya no es cierta parte, Juan Antonio lo intenta fundamentar con el que no hay muchos datos a inicios de año y de que como ya ha sacado el Banco Mundial, no, el FMI, disculpe, datos y predicciones para el crecimiento de la región. Entonces, yo creo que él ha llegado a hacer una comparación y se ha
hablando, ¿no? Entonces, creo que se está refiriendo más a ese hecho de que es mucho mejor ahorita no saber del problema y ya luego estar enterándonos o de tratar de ahorita que no haya que no haya una tal especulación, porque creo que también el gobierno trata de cuidar eso, trata de que no, no se tenga, se trata de tener una información muy cuidada y de trata de sacar datos muy precisos como para que no haya una tal especulación. No estén asustados, aunque deberían de estar asustados. Ahora, en el hecho de guardar las cosas bajo la alfombra, que creo que también se refiere a lo mismo, pero ya hacia el hecho de datos, de que em, si bien ya se están haciendo los estudios y demás, no se están revelando. Entonces, yo creo que sí tendría un poquito más de problema con ese tema, pero creo que con la primera se refiere a eso, de llevar los problemas ya para fin de año y no para mediados, algo así, licenciado. Excelente, Guara, gracias. Yo voy a complementar con un elemento, ya no les he compartido el artículo porque ya teníamos los 3 de lectura y es una referencia del periodista Andrés Oppenheimer, que al igual que estos artículos que les he compartido son artículos de opinión. Y el señor Oppenheimer hace una relación vinculada a lo que estamos hablando, ¿no? Él habla de el manejo económico relacionado con los ciclos políticos y la autoridad de turno. ¿Qué quiero decir esto? Está relacionando una tendencia, no estoy hablando específicamente de Bolivia, sino una tendencia en Latinoamérica y el Caribe, desde ejemplos como Nicaragua, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, y bueno, en la bolsa también está Bolivia, Ecuador, donde Colombia, donde resulta que el gobierno de turno, pensemos un gobierno que él lo llama populista, ingresa con un paquete de medidas sociales que impulsan marcadamente el gasto fiscal. Medidas sociales que para nosotros se conocen como bonos, Juancito Pinto, rentabilidad, Juana Zurduy, etcétera, 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 etcétera. Subsidio a los hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, en estos momentos boyantes de expansión de gasto fiscal, resulta que se asocia, como dice Oppenheimer, un manejo extraordinario, grandilocuente de política económica, ¿no? Es decir, que realmente somos la panacea del manejo fiscal en el mundo, ¿no? Es decir, como que uno empieza a asociar resultados producto de una medida que, por supuesto, coyunturalmente brinda mejoras, pero que en un horizonte de largo plazo son insostenibles. Como ustedes saben, a la vuelta de la esquina se presenta un episodio de recesión económica y en la recesión económica se cambia el gobierno y el nuevo gobierno, pongan digamos la analogía del caso Argentina, el nuevo gobierno se encuentra con la casa destruida, ¿no? Resulta que esa casa destruida tiene consigo un alto endeudamiento, tiene consigo muchos bonos sociales que no pueden ser revertidos, sino más bien, como están en etapas recesivas, requieren ser profundizados y empieza un episodio de crisis complejo. Entonces, lo que dice Oppenheimer es, se empieza a generar un detonante propagandístico donde el gobierno populista, que ahora ya no es gobierno, el anterior gobierno
ahora hace una campaña indicando, pero en mi gobierno las cosas estaban bien, había bonanza. Ahora con este nuevo gobierno hay crisis, hay escasez, hay hambre, hay desempleo, cuando en realidad el origen viene de más atrás. Y bueno, ese ciclo económico tiende a esa mirada de patear la lata hacia adelante. Patear la lata hacia adelante pensando que el generar una expansión tal vez no suficientemente bien dimensionada de gasto, donde el tema de mirada de sustitución de importaciones o de pronto relacionar mayor expansión de gasto a través de bonos o el subsidio de los hidrocarburos, que esto no data, como dice Oglietti, desde el 2006, sino esto viene de más atrás todavía. Luego van a generar, todavía lo estamos viviendo, todavía estamos con abundantes recursos, a pesar que las reservas están cayendo y la deuda está aumentando. A la vuelta de la esquina nos ocurre la analogía que dice Antonio Sarabia, ¿no? De poner la basura debajo de la alfombra, que eventualmente, en sus palabras, se va a convertir en un puchichi, que va a terminar reventando, ¿no es cierto? Que va a generar un mayor desfase, una situación más compleja de manejar, y que eventualmente los pagaderos son quien tiene que limpiar el desastre, ¿no es cierto? Que para el caso no es un gobierno, sino es todo un Estado, es el soberano, son todos los bolivianos. Yo he querido presentar estos cuatro artículos con miradas encontradas. Creo que pocos han referido al documento de la CELAC de Guillermo Oglietti, donde hace un rosario de muchos elementos de por qué la baja inflación responde a medidas que en evidencia empírica no los relacionan dentro de sus argumentos. Simplemente requiere ciertas afectaciones como la expansión del cartel de crédito, la sustitución de importaciones, el tema de las inversiones infraestructurales, el aumento de la inversión pública, la nacionalización, el subsidio de los hidrocarburos y otras acciones más inconexas, ¿no? Como el tema de las defensas al consumidor, el impuesto al valor agregado. Toda esa relación de eventos realmente es atribuir acciones inconexas, ¿no? a un evento que tiene otra connotación. Pero independientemente de ello, es importante que ustedes hagan, en este caso tenemos opinión de 4 fuentes, ustedes generen, como lo han vertido el día de hoy, su propia opinión. Pero más importante que una opinión, porque opinión tenemos todos, que busquemos, con los trabajos que me han ido enviando, generar una respuesta basada en evidencia. Que los artículos que nosotros estamos generando sean realmente una nueva tónica de comprender la realidad económica. Por supuesto, para el economista en formación, este aspecto debe ser un componente integral de su mirada crítica. Con esto concluyo. Hasta las intervenciones que han venido en chat, las intervenciones en micrófono abierto, es todo lo que me han debido ver apuntando durante la conversación que teníamos. Pero con esto tengo cubierto todos los criterios evaluativos para nuestro primer momento, nuestro primer parcial. Entonces, con esto ya concluimos, ya no hay pendientes de primer parcial y pasamos a las siguientes 2 evaluaciones, que va a ser una evaluación, creo que más será por noviembre y final la de diciembre.
Pero en mi caso no se van a traducir en exámenes. Ustedes ya saben que se traduce en la generación de nuestro artículo y, por supuesto, las participaciones diarias de clase que siempre se van evaluando. ¿Ya? Por ahí tengo una mano levantada. Carla, ¿gusta decir algo? Sí, licenciado, buen día. ¿Cómo está? Y también comentar, ¿no? Ya terminando, se hace una referencia en el artículo sobre cómo vivimos en una burbuja, ¿no? Y yo creo que se debe a que el gobierno nos mantiene así a la población. Nos hace creer que, pues, pienso que la vida es como un color de rosas, que todo está bien y nada mal. Pero detrás de esto, prácticamente está toda la basura bajo la alfombra, ¿no? Es como hacer nosotros creer que está limpio nuestro cuarto cuando no es así. Y pues se debe a los subsidios, a los hidrocarburos, incluso con la canasta familiar. Y estamos prácticamente cegados, ¿no? En el momento esto va a acabar y pues vamos a tener que pisar tierra todos y prácticamente sí, es un gran defecto, no es una virtud tener nuestra inflación baja. Eso, licenciado. Muchas gracias, Carla. Bueno, continuamos nuestra actividad, nuestra avance de contenidos al día lunes. Que tengan un resto de semana, un buen resto de semana, y agradecido por el gran trabajo que estamos haciendo. Hasta el siguiente lunes. Gracias. Licenciado, ¿Sí? ¿Le escucho, Fabiola? sí, perdón por la molestia, No licenciado, es pero molestia. quería comentarle que respecto al trabajo, yo tuve problemas porque, como hemos hecho con esa plataforma de látex, Sí. no he podido introducir los gráficos como debería de ser. He intentado, y primeramente me salía como que error, no ingresaba el gráfico. Luego, cuando ingresé el gráfico, ya me salía de un tamaño enorme y vi incluso tutoriales para modificar esa situación, pero ni así pude lograrlo y no sé si usted me podría ayudar, digamos, con qué códigos, con qué comandos en sí podría realizar eso. Sí, yo les voy a apoyar en el manejo. Lo vamos a hacer conmigo, pero por ahora, para la presentación de este trabajo, lo que pueden hacer para todos los que hayan tenido dificultad, quiero ver, justamente es mi termómetro, ver los envíos que me hagan. En el caso de Fabiola, específicamente, si me puede enviar lo que tiene en el LaTeX, lo que ha hecho con el overlay, y sus gráficos, si gusta, puede enviarme con Word complementario para que yo vea lo que ha hecho. Entonces, pierda cuidado por ahora el tener la dificultad de la inserción de los gráficos. Luego lo vamos a trabajar conmigo. Entonces, hay varios elementos que lo vamos a trabajar juntos. Por ejemplo, me decían el planteamiento del problema, ¿cierto? Yo les voy a dar una pauta. Este tema del LaTeX, yo les voy a dar una pauta. El manejo de datos, seguimos trabajando en eso, ¿no es cierto? Entonces, este primer avance, este primer bosquejo que lo hemos llamado, simplemente me sirve para saber qué ajustes, qué otros elementos necesitamos abordar de cara a realizar nuestro artículo con más componentes. ¿Sí? Entonces me envían, si gustan darme alguna complementación, me lo dicen, por favor. ¿Ya? Nos vemos el lunes entonces. Muchísimas gracias. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. A ver, ¿por qué he tenido problemas con el LaTeX? O sea, he armado todos los comandos y sí se armaba el documento, pero después ha empezado a volverse lento y ya no podías redactar ni nada. Como le decía, lo que puede hacer es enviarme el avance que tenga, la salida que exista en el PDF. Y la complementación puede ponerlo en Word. Se ha vuelto bien lento para descargarlo
después y ya no se quería, ya no podías redactar más y sí he jalado hasta cierta parte los gráficos, todo se ha armado, pero luego cuando quería corregir errores ya no me dejaba y se ha vuelto bien lento. Ahora puede ser que sea algún comando, eso lo estoy revisando, licenciado. Ya, si se ha vuelto lento, es un problema de conexión. Y lo que sea hecho, se guarda en la nube, ¿no es cierto? Entonces ahí no se debería perder nada, Sí, les ¿cierto? Entonces, tal he vez, intentado por otros dispositivos. Y no sé, a ver, voy a seguir revisando, licenciado. por favor, el día lunes yo voy a escuchar cualquier situación cualquier dificultad que haya existido y la vamos a superar. Entonces, por ahora, les decía, deliberadamente era la intención de que ustedes tropiecen, ¿no? Que todas las dificultades que tengan, haciendo uno se da cuenta que dónde están las fallas. Las vamos a superar. No es preocupante en este estadio del trabajo el que existan estas dificultades. Las vamos a superar. Diana, ¿quería decirme algo? Sí, licenciado. Era respecto a mi trabajo. Yo ya tenía, bueno, ya estaba todo listo en el látex porque yo lo descargué para mi ordenador. No trabajé en línea. Ya. Entonces, al guardarlo en PDF, el PDF salió como con líneas, o sea, con letras extrañas y ya no se veía nada, o sea, líneas en vertical. Entonces, debido a eso, o sea, mis gráficas estaban en gráfica, explicación y análisis. Pero entonces, para solucionarlo, tuve que poner solo mis gráficas al final y la explicación arriba. Entonces, tal vez no se entienda eso. Eso le quiero indicar para cuando lea mi documento. Está muy bien. Todo eso yo voy a ver en los documentos, en los envíos que me hagan. Todo eso yo voy a apreciar. Y no con la mirada de decir, no, esto no está bien, por tanto no lo voy a leer. Más al contrario, lo que me vayan a enviar me va a servir de pauta, como les decía, para ver qué necesitamos corregir. Guara, ¿me quiere decir algo? Gracias, licenciado. Respecto al próximo lunes, ¿Sí? como estoy informado, no, y a partir del 19 vamos a entrar presencial. Me tenía esa pregunta, ¿va a seguir siendo virtual o tenemos que ir a algún aula del edificio Nuevo Morales o el monobloque? ¿Eso cómo se está coordinando, licenciado? Según comprendo, retomamos presencialidad. Sin embargo, hasta el momento que estamos hablando ahora, tal vez se me ha ido en el transcurso del día de ayer, no nos han mandado anuncio de dónde van a ser las aulas asignadas. Me explicaban que hasta ciertas asignaturas del Pensu, algunas se llevan en el monobloc y otras se llevan en la Montes, pero ese dato todavía no me lo han pasado. Entonces, por favor, si alguien sabe más al respecto, nuestro grupo WhatsApp es el medio. Y si yo conozco algo, me pasan algún anuncio oficial, se los hago conocer inmediatamente. De todas formas, saben ustedes que hacemos parte práctica ya. Nos vamos a arreglar con eso, cómo lo vamos a poder dosificar. Si es que de pronto puedo solicitar que me asignen un laboratorio o de pronto les voy a pedir que traigan ustedes sus equipos, pero eso lo vamos a conciliar el día lunes. Por ahora estaremos pendientes de la información que nos tienen que brindar la carrera. ¿Sí? No tengo, sé igual que ustedes por ahora. ¿Sí? Licenciado, disculpe sobre ese tema. En los horarios de la plataforma está en el aula Franz Tamayo, en el monobloc. Es en el quinto Ya. piso. Excelente. Voy a verlo entonces. La verdad, no lo había visto. Voy a revisar ahora. Licenciado, ¿Sí? es algo sobre mi tema. Mi tema que escogí, que quisiera hacer sobre la bolivianización, ¿no? Ok. Bolivia, obviamente, pero mi variable que estoy analizando, base de datos, está con el encaje legal. No sé si está bien o tengo que hacer con el agregado monetario M3. Eso para hacer mis gráficas, licenciado. Estaba ahí pensando toda la noche y la verdad, no, solo sí conseguí el encaje legal,
pero no sé si solamente debería ser sobre eso o tengo que relacionarlo con algún agregado monetario. Son varias cosas, pero por ahora que no le genere gran preocupación. Por ejemplo, el tema de las medidas de encaje legal, yo lo verificaría más que en cifras. Las cifras puede ser un referente. Verificar los cambios, la amplitud del encaje legal, la exigencia para la moneda extranjera, a partir de qué hito se habría dado, ¿no? Por decir algo, existe hito 1 en 2020, hito 2 y así, ¿no es cierto? Uno va poniendo, va relacionando y si hay alguna tendencia. Y tal vez considerar como usted lo ha dicho, ¿no? Un M3 que vea no solamente la parte líquida, sino también depósitos menos efectivizables en moneda extranjera, puede ser un buen referente. La lógica es, y esto les voy a apuntar cuando veamos el día lunes, no inventar la pólvora, ¿no? Es decir, buscar trabajos de bolivianización o desdolarización de Bolivia ya realizados. Y ellos me van a brindar una pauta de cómo yo puedo abordar mi investigación. No quiere decir que yo haga una copia, un plagio, pero lograr los referentes teóricos siempre es importante para poder orientar el trabajo que yo pretendo. Pero todavía estamos en construcción, así que vamos a disipar todas estas dudas con el avance de la materia. ¿Sí? Gracias, licenciado. Un gusto. Nos vemos el lunes entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. licenciado. Hasta luego, licenciado.